Hoy quiero hablar acerca de la confesión. Today I want to talk about confession. La confesión es muy importante. Confession is really important. Este versículo dice que la fe viene por el oír. This verse says that faith comes from hearing. Yo necesito fe para confesar, I need faith to be able to confess porque necesito creer lo que estoy diciendo. because I need to believe what I'm saying. Necesito creer lo que soy en Cristo. I need to believe what I am in Christ. Necesito fe para crecer en Dios. I need faith to grow in God. Ahora, dice ahí que el oír viene por la palabra de Cristo Jesús. Now it says that hearing comes from the word of God. Quiere decir que yo debo de oír la palabra de Dios. It means that I need to hear the word of God. Dicho sea de paso, se puede estudiar en voz alta también la palabra de Dios, You can study the word of God with your voice as well porque es como nosotros oímos también. because that's how we hear. Es importante oír porque de esa manera crecemos en fe en nuestro ser interno. It's important to hear because that's how we grow in faith. La in our confesión es inner importante. being. Confession is really important. En Marcos capítulo 5, vaya conmigo a Marcos 5, In Mark chapter 5, encontramos a una mujer que había tenido flujo de sangre. we find the woman who had a disease in her blood. Y esta mujer nos da enseñanza a nosotros, And this woman gives us a lesson porque ella desprendió del Señor Jesús. because she followed Jesus Christ. Ella desprendió de ese poder sanador para su vida. She used the healing power of Jesus. Ahora, ahí dice el versículo 25, Marcos 5, 25. Mark 5:25. Dice que una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años A woman who had a hemorrhage for 12 years y había sufrido mucho a mano de muchos médicos and had endured much at the hands of many physicians, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, had spent all she had and was not helped at all, sino al contrario había empeorado. but rather she had grown worse. Es una mujer necesitada igual que cualquiera de nosotros. This is a woman in need, just like we're in need. Las necesidades pueden ser diferentes, Necessities can be different, pero somos necesitados de Dios. but we're needed of God. Pero esta mujer alcanzó de Dios. But this woman was able to get God. Esta mujer pudo traer el beneficio para su vida. This woman could bring the benefit into her life. Y esta mujer hizo 4 cosas muy importantes, And this woman did 4 really important things que si nosotros las hacemos también vamos a desprender del Señor. that if we do them as well, we will also, Que si ponemos énfasis en estas 4 cosas vamos a alcanzar en Dios. if we put an emphasis on these 4 things, we will be able to. El día de hoy estaba escuchando a un predicador Today I was listening to a preacher, y me llamó la atención lo que dijo porque tiene lógica. and there was something that caught my attention because it's logical. Él dijo, hay oraciones que Dios no contesta. He said, there's prayers that God doesn't answer. Él dijo, lo primero es cuando le pedimos que haga algo que Él ya hizo. The first is whenever we ask Him to do something that He already did. Piensa en eso. La Think about primera oración que Él no contesta. The first prayer that He doesn't answer. Cuando le pedimos que haga algo que Él ya hizo. When we ask Him to do something that He already did. Entonces debo de ver qué cosa Él ya hizo. So I need to see what thing He already did. Él ya me salvó. He already saved me. Él ya me sanó en Cristo Jesús. He already healed me in Por Jesus sus Christ. llagas he sido curado. By His wounds I am healed. No voy a ser, sino que he sido curado. I will not be, but I have been healed. Entonces debo de trabajar en la fe en mi And I corazón need to work in the faith para in que my yo heart pueda recibir. so that I can receive. Porque no es que Dios no haya dado, Because it's not that God hasn't given. sino que yo soy el que tengo que recibir. It's that I'm the one that needs to learn how to receive. La segunda cosa The second thing que decía este predicador that this preacher was saying, es cuando le pedimos a Dios que haga algo que nosotros debemos de hacer. when we ask God to do something that we're the ones that have to do it. Piensa en eso también. Think about that as well. Cuando le pedimos a Dios que haga algo que nosotros debemos de hacer. When we ask God to do something that we're supposed to do, Oraciones que Él no contesta. the prayers that He doesn't answer. Pedirle algo que Él ya hizo Ask something that He's already done, o pedirle algo que no lo tiene que hacer Él, sino que lo tengo que hacer yo. or to ask Him something that He's not supposed to do, but I'm supposed to Esta do. mujer alcanzó en Dios. This woman was able to Tuvo el reach for God. beneficio en Dios. She had the benefit in God. Dice el versículo 27 Verse 27, que cuando oyó hablar de Jesús, when she heard people speaking about Jesus, recuerde que la fe viene por el oír. remember that faith comes by hearing. Ella oyó hablar de Jesús. She heard about Jesus. Por eso es importante escuchar That's why it's important to lo que hear el Señor hace, what God is lo doing, que el Señor puede hacer. what God can do. Exponte al mensaje de Dios. Expose yourself to the message of God. Exponte a escuchar las obras de Cristo. Expose yourself to hear the works of Y no Christ. seamos incrédulos como Juan el Bautista. And let's not be doubters like John the Baptist. Porque Juan el Bautista al escuchar en la cárcel las obras de Cristo,
Because John the Baptist, when he was in jail and heard the works of Christ, envió a preguntarle a él a través de sus he went discípulos, to ask him through his disciples, ¿eres tú el que había de venir are you the one that is to come? o esperaremos a otro? Or should we wait for somebody else? Y el Señor le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ven. And Jesus said, go tell John what we ¿Cómo see. los ciegos ven? How the blind see. Los cojos andan. How the lame Los walk. leprosos son limpiados. How the lepers are cleansed. Los muertos son resucitados. How the dead come to Y a life. los pobres se les anuncia el Evangelio. And to the poor there is the gospel that is preached. Es decir, que escuchar las obras de Cristo es muy importante. It's to say that hearing the works of Christ is Porque really la fe viene important. por el oír. Because faith comes by hearing. Escuchar lo que Él hace. Hearing what he has done. Cuando esta mujer oyó When this woman heard hablar de Jesús, talking about Jesus, dice que se llegó a Él por detrás entre la multitud she came up in the crowd behind them y tocó su manto. and touched his cloak. Porque decía, For she thought, si tan solo toco sus ropas, if I just touch his garments, sanaré. I will get well. Y dice que al instante la fuente de su sangre se secó Immediately the flow of her blood was y dried up, sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. and she felt in her body that she was healed of her affliction. Ahora, lo primero que esta mujer hizo obviamente fue escuchar. The first thing that this woman did was hear. Diga conmigo, escuchar. Say with me, hear. Por eso yo debo de poner atención. That's why I need to pay attention. A veces yo me expongo a la palabra de Dios Sometimes I expose myself to the Word of God, y no me gusta la manera en que lo estoy haciendo, and I don't like the way in which I'm doing it. porque en medio de estar escuchando la palabra de Dios, Because in the middle of listening to the Word of me God, pongo a pensar otras cosas. I start to think other things. Y de repente me acuerdo que estoy escuchando la palabra de Dios. And then I remember that I'm listening to the Word Y of le God, perdí el hilo, and I lost the le stream. perdí la línea, I lost the line. perdí de qué estaba hablando el predicador. I lost what the preacher was talking A about. veces tengo que regresar la cinta para ver de qué estaba hablando, Sometimes I have to go back in the tape to recognize what he porque was talking estaba about. oyendo pero no escuchando. Because I was hearing but not Por listening. eso yo debo de exponerme a la palabra de Dios. That's why I need to expose myself to the Word of God. Lo segundo es que esta mujer decía, diga conmigo decir, Second is that this woman said, dice que ella decía, si tan solo toco su ropa sanaré. she thought, if I just touch his garments, I will get well. Cuando oigo de Jesús, debo de actuar en fe. When I hear about Jesus, I need to act in faith. Y mi lenguaje debe de cambiar. And my language must change. Mi lenguaje debe de cambiar a un lenguaje celestial, My language should change to something celestial, a un lenguaje de fe. to a language of faith. Creo que para Jesús no hay nada imposible. I believe that for Jesus, there's nothing Y impossible. empiezo a decir, And I believe, and I begin to speak. esto va a pasar en mi vida. This is what's going to happen in my life. No puedo decir, voy a ir a la iglesia y me va a ir mal. I can't say, I'm going to go to church and it's going to go bad. No puedo decir, voy a ir a Cristo y me va a ir peor que como estoy. I can't say, I'm going to Christ and it's No going to be puedo hacer worse eso. than before. I can't do that. Eso es falta de fe. That's a lack of faith. Así no se alcanzan las That's cosas. not how you reach things. Pero si yo digo, si me acerco a Cristo, a mí seguro que me va a ir bien. But if I say, if I get close to God, I'm Si going to be escucho la better. palabra de Dios, algo va a pasar en mi vida. If I hear the word of God, there's going to be Voy something a in my ser life. sano, I'm going to be healed pero voy a ser fortalecido. and I will be strengthened. Cuando la persona se pone vieja, When a person gets old, empieza a experimentar la falta de fortaleza en su vida. they begin to experience the lack of strength in their life. Estaba hablando con una persona I was talking with a person que está aproximadamente quizás en sus 55 años. that are approximately in their 50 years. Y me dijo, perdóneme esto que digo, pero And I'm sorry for saying es this, bueno lo que me dijo. but this is what he told me. Me dijo, uno se da cuenta cuando uno está viejo. He said, somebody recognizes when they're old Dijo, porque antes uno tenía relaciones sexuales con la esposa todos los días, dijo. because when you were younger, you Todos had los sexual días. relations every day with your wife, Pero ahora ya no, dijo. but not anymore. Yo no sé si usted ha llegado a ese punto, pues, espero que no. I don't know if you've gotten to that point, but I hope not. Pero yo creo en la sanidad, But I believe in healing, pero también creo en la fortaleza también. but I also believe in strength. También creo en que a los 70, a los 80, a los 90, todavía voy a tener la potencia yo. I believe that at 70, 80, 90, I'll still have Porque strength. no soy para contarle, pero yo no he experimentado esa decadencia, gracias a Dios. Because I'm not here to tell you, but I haven't experienced Gracias a Dios. it. Thank God. Pero los que han pasado por ahí empiezan a contar eso, pues. But the ones that have passed through there start Que to llega talk el about momento cuando el hombre ya no está en sus 20 años, pues. that there's a moment when a man isn't in his 20 Pero years. yo creo anymore. que podemos confesar, decir, But I believe that we can confess que vamos a and say estar fuertes hasta los 100 años, that we're gracias a going to be Dios. strength until we're 100. Amén. No muchos dijeron amén. Qué penoso, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Pero esta mujer decía, But this woman said, ella decía, si tan solo toco su manto, she said, if I only touch his garments, sanaré. I will get well.
Además dice que ella actuó. It says that she acted. Diga conmigo actuar. Say with me, Es act. decir, que si yo solamente digo, pero no actúo, no voy a alcanzar. It's to say that if I only say and I don't do, then I'm not going to be able to reach. Dice que ella se llegó a él. They said that she got up to him. La persona debe de actuar. The person must act. Decir que Jesús lo ha hecho. To say that Jesus has already done it. Decir que voy a ser sanado. To say that I am going to be healed. Decir que voy a prosperar. To say that I will prosper. Decir que voy a tener fuerzas, To say that energía. I'm going to have strength and energy. Pero también debo de actuar también. But I also need to act. También debo de moverme hacia el Señor en fe. I also need to move to the Lord in Actuar faith. para esta mujer era difícil. Acting for this woman was hard Porque tenía un flujo de sangre. because she had a hemorrhoid. Según la ley no se podía acercar a la multitud. According to the law, she couldn't get close to the crowd. Yo no sé qué tanta energía física tenía con esa enfermedad que tenía. I don't know how much physical energy she had with that disease. Yo no sé qué tanto tuvo que caminar. I don't know how long she had to walk, Cómo abrirse paso entre la multitud. how to make a way between the crowd, Pero ella actuó. but she acted. Por eso le decía de esta oración, That's why I was talking about this prayer. que la oración que el Señor no contesta That the prayer that the Lord doesn't es answer aquella de pedirle que Él haga algo is asking Him to do que something nosotros debemos de hacer. that we're the ones that have to do it. Entonces yo debo de actuar. So I need to act. Yo debo de actuar en fe. I need to act in faith. Yo debo de extenderme hacia el Señor. I need to extend myself to the Lord. Yo no sé cuál es el esfuerzo que usted tenga que hacer, I don't know what the strength is that you have to do, pero tienes que moverte hacia adelante creyendo But que you- Dios es poderoso. but you need to move forward believing Ella that se He is llegó a powerful. él, He approached him, tocó su manto, and she touched his garments. decía, She said, si tan solo toco su ropa sanaré. if I just touch his garments, I Y will dice, get well. dice el versículo 29 que al instante la fuente de su sangre se secó Immediately the blood y dried up, sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. and she felt in her body that she was healed of her affliction. Entonces una cosa más es recibir, diga conmigo recibir. One more thing is to receive. El decir no viene no viene después de recibir. The saying doesn't come after the receiving. A veces esperamos que las cosas se manifiesten para poder decir, Sometimes we wait for things to manifest for us to be able to speak pero el about. decir viene primero, But the saying comes first. el actuar viene primero. The acting comes first. Y después la persona debe estar dispuesta a recibir, And then the person should be able Y a to receive experimentar. and to experience. porque ella experimentó Because she experienced el poder de Dios. the power of God. Pero primero tuvo que decir, But first she had to Primero tuvo say, que actuar. First she had to act. y estuvo que estar dispuesta a recibir. And she had to be willing to receive. Usted se sorprendería cuánta gente ora sin esperanzas de recibir. You would be amazed at how many people aren't able to receive. Oran, pero como resignados a no recibir. They pray, but they're like, pray without expecting to receive. No se preparan para recibir ese milagro de Dios. They don't prepare to receive that miracle from God. Dios quiere que experimentemos su poder aquí en la tierra. God wants us to experience En His todas power las here on áreas, mi earth. hermano. In all our areas. En todas las áreas. In all of our areas. Pero nosotros debemos de estar dispuestos a recibir del Señor. But we must be willing to receive from Y a the Lord experimentar ese poder de Dios en nuestra vida. and to experience that power of God in our life. Es como el bautismo del Espíritu Santo. It's like the baptism of the Holy Spirit. A veces la gente dice, si Dios quiere que yo hable en lenguas, pues que me haga hablar en lenguas. Sometimes people say, if God wants me to speak tongues, well, O let que me el speak Espíritu tongues. Santo hable lenguas dentro de mí. Or let the Holy Spirit speak tongues inside of me. Pero el Espíritu Santo no va a hablar en lenguas. But the Holy Spirit isn't going to speak in tongues. El que va a hablar en lenguas eres tú, The one that's going to speak in tongues is you, no es Él. not Him. Él está dentro de ti. He's inside of you. Él va a fluir en tu ser. He's going to flow in your being. Pero si tú no decides hablar en lenguas y dejar que eso fluya, no va a pasar. But if you don't decide to speak tongues, that's not going to happen. No es el Espíritu Santo el que va a hablar en lenguas. It's not the Holy Spirit that's going to speak in Eres tongues. tú. It's you. Tú eres el que da la libertad. You're the one that gives the liberty. Eres tú el que dejas que Él fluya You're- a través de tu vida. You're the one that lets Him flow through your Entonces, life. estar dispuesto a recibir. Be willing to receive. Estar dispuesto a que se manifieste en mi vida. Be willing for it to manifest in your life. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que se manifieste en mi vida? What am I willing to do for it to manifest in my life? Esta mujer tuvo que actuar This woman had to act, y tuvo que recibir. and she had to receive. Y lo cuarto, si podemos decir, And fourth thing, if we can say, es confesar, decir lo que pasó.
is to confess and say what happened. Porque dice el versículo 32 que él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Because verse 32 says, and he looked around to see the woman who had done this. Y entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. But the woman, fearing and trembling, aware what had happened to her, she came down and fell before him and told him the whole truth. Y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Pero dice que le dijo toda la verdad. But it says that she said all the truth. Y eso es confesar. And that's confessing. Diga conmigo, confesar. Say with me, confess. No solamente decir lo que va a pasar en mi vida, Not only say what's going to happen in my life, sino confesar. but to confess. Algunas personas reciben algo de Dios y no se atreven a confesar. So many people receive something from God and they don't ever confess about it. Dicen, no, y si no pasó de verdad, And they're like, if it didn't really happen, y si vuelvo otra vez, if I go back, y después van a decir que yo confesé they're going to say that I y que yo confessed, dije que Dios me había sanado. that I said that God had healed me. Pero ella vino y confesó. But she came forward and she confessed. Ella dijo lo que le había pasado a ella. She said what had happened to her. Es decir, que mi boca debe de alinearse con Dios, It's to say that my mouth should align en la itself with obra de God Dios. and the work of God. ¿Qué ha pasado en mi vida? What has happened in my life? Me ha hecho libre, Has He made me free? me ha dado vida, He has made me me ha alive. sanado. He has healed me. Y cuando yo confieso lo que he recibido, no tenga temor de confesar lo que ha recibido. And when I confess what I have, do not be afraid to confess what you have received. No tenga miedo de confesar que Jesús es su Señor. Do not be afraid to confess that Jesus is Y your Él va a Lord. ser su Señor en todo lugar. And He will be your Lord in every Si usted area. lo confiesa en todo lugar. If you confess Him in every En area, la iglesia. in the church, Es fácil, ¿verdad? it's easy, right? En su trabajo, In your work, con los familiares, with your family members, cuando está de visita en su país. when you're visiting your country, Jesús es mi Señor. Jesus is my Lord. Él me salvó. He saved me. Él cambió mi vida. He changed my life. Yo estaba mal I was bad. y Él hizo un milagro en mi vida. He did a miracle in my life. La mujer vino y le contó toda la verdad. The woman came and she said a whole truth. Son cosas que pasan, que hacen que permanezca lo que Dios nos ha dado. There's things that make it last. No what puedo God has tener done in our life. temor de que vuelva otra vez ese problema, I cannot be afraid of that problem, sino to ever return, confesar que Dios lo ha hecho. but to confess that He has already done it. Y cuando ese problema quiera volver a venir otra vez, And when that problem wants to come back, lo tengo que reprender, I need to rebuke lo it. tengo que rechazar I need to say y no tengo que decir, no, Jesús ya me sanó a mí. and say no. Jesus Y already no healed me. tiene por qué estar aquí en mi vida. And there's no reason for it to be in my Pero yo life. debo de tenerle el valor de confesar. But I need to have the valor of confessing. Es decir, que aquí en el Evangelio no hay cristianos secretos, hermano, Here in the gospel, there's no secret Christians, sino que somos cristianos abiertos al mundo. but we're Christians open to the Somos world. cartas al mundo. We're letters to the world. Y eso hace que permanezca el poder de Dios en nuestra vida. And that makes the power of God to remain in Pero our cuando life. nuestra boca calla, But when our mouth shuts, cuando ya no habla de las maravillas de Dios, when we no longer speak of the ya miracles no of habla de las God, grandezas de when we don't Dios, speak of God's greatness, sino que habla del problema. but we speak about the problem. Alguien dijo, Someone said, no le hables a Dios de tus problemas. someone said, don't talk to God about your problems. Háblale a tus problemas de tu Dios. Talk to your problems about your Dile que tu God. Dios es grande. Tell him that your God is Dile que Él big, es todopoderoso. that He's almighty, Dile que para Él no hay nada that there's imposible. nothing impossible for Him. Nuestra lengua debe alinearse a lo de Our Dios. tongue should align itself with God. Debo de confesar como esta mujer lo que Dios ha hecho en mi vida. I need to confess like this woman Y what God debo, has y done in debo de my life. aferrarme. And I need to be filled up. Debo de tomarme firme de lo que Dios ha hecho en mi vida. And I need to be firm about what God has done in Porque my este life. evangelio es para el resto de mi vida en la tierra. Because this gospel is for the rest of my life on earth. No es para un año, It's not for 1 year. no es para 2 años. It's not for 2 years. Es para el resto de mi vida en la tierra. It's for the rest of my Y life voy on a earth. caminar confesando el poder de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. And I will walk confessing the power of God and what He has done in my life. Quiero seguir hablando acerca de lo que uno debe de confesar, decir, porque es importante. I want to keep talking about what we need to confess. Romanos 10, regrese conmigo a Romanos 10, versículo 6. Romans 10, verse 6. Romanos 10, versículo 6. Dice que la justicia que es de la fe, But the righteousness based on faith, diga conmigo justicia de la fe. faith of righteousness. Esa justicia de la fe dice así, no digas en tu corazón,
It speaks as follows. Do not say in your heart, Entonces la justicia de la fe the righteousness of faith. te dice lo que no debes de decir. It says what you should not say, Diga conmigo lo que no debo de decir. what I must not say. Debo de tener cuidado con lo que digo. I need to be careful with what I Porque say. la justicia de la fe te dice lo que no debes de decir. Because the righteousness of faith tells you what you must not say. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Do not say in your heart, who will ascend into heaven? Eso es como poniendo algo difícil enfrente de ti. That's like putting something difficult in front of you. ¿Cómo puede suceder? How can this happen? ¿Quién subirá al cielo? Who will ascend to heaven? ¿Cómo se llevará a cabo? How will this even happen? Dice el versículo 7 que tampoco debes de decir quién descenderá al abismo. Or who will ascend into the abyss? Es decir, que no puedo poner en imposibilidad el que Cristo Jesús está conmigo hoy. It's to say that I can put it in an impossibility that God is with me today. Porque ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Because who Para can que esté, ascend para into que esté heaven? conmigo. This is to make heaven, Jesus ¿O quién come to be with descenderá al me. abismo para hacer subir a Cristo? Para que esté conmigo. Or who can make him descend into the abyss for him to be No with me? digas eso. Don't say that. Cristo está con nosotros. God is with us. Él está contigo. He is with you En todo lugar. in every place, En todo momento. in every moment, En tu casa. in your house, Ahí donde tienes el problema. where you have the problem. Ahí está Cristo Jesús That's where contigo. Jesus Christ is at No with you. digas en tu corazón Don't eso. say in your heart, ¿Quién hará bajar a Cristo? who will make Jesus ascend? ¿Quién subirá a Cristo Jesús? Who will ascend? Dice el versículo 8. Verse ¿Más 8. qué dice? But what does it say? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. The word is near you, in your mouth and in your heart. Es decir, la palabra de fe que predicamos. It's to say the word of faith that we are preaching. Entonces la justicia de la fe también te dice qué debes decir. The righteousness of faith says what you must say. Te dice qué no debes decir It says what you must not say. y te dice qué sí debes de And it decir. says what you must say. La justicia de la fe dice que con el corazón se cree para justicia. The righteousness of faith says if you Bueno, confess with your versículo mouth- 9, perdón. Yeah, verse 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor If you confess with your mouth Jesus is Lord y crees en tu corazón and believe in your heart que Dios le resucitó entre los muertos, that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Eso es lo que debes de confesar. That's what you must A confess. Jesús como Señor de tu vida. Jesus as your Lord Y ese Señor es tu Señor en todo tiempo and the Lord in all y en time todo lugar. and in all places. Hemos sido comprados con precio de We sangre. have been purchased with the price of blood. No somos de nosotros. We are not our own. Este cuerpo no es mío. This body isn't even mine. Este cuerpo es de Cristo This Jesús. body is Jesus Christ. Pablo así lo dice. Paul says it like that. Glorificar a Dios Glorify en God vuestro cuerpo with our y body, en vuestro espíritu, and with our spirit, los cuales son de Dios. which are His. Mi cuerpo es de Dios. My body is Mi God's. espíritu es de My Dios. spirit is God's. Si tengo problemas físicos, If I have physical problems, este cuerpo es de Cristo Jesús. this body is Jesus No debe Christ. estar esa enfermedad ahí. That disease shouldn't even be there. Si tengo problemas en mi espíritu, If I have problems in my este spirit, espíritu es de Dios. the spirit is Y ese God's. problema no debe de estar ahí, And that problem shouldn't be pero there. debo de confesarlo. But I need to confess La it. Biblia me enseña qué sí debo de decir The Bible tells me what I must y say. me dice lo que no debo de And decir. it says what I must not say. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because from the abundance of the heart speaks the mouth. Dice el versículo 10, con el corazón se cree para justicia For with the heart a person y believes, con la boca se confiesa para salvación. resulting in righteousness. Es decir, que yo creo que Jesús está conmigo. As to say, I believe that Jesus is with me. Eso es justicia. That's righteousness. Creo en mi corazón I believe in my heart que Jesús está conmigo, that Jesus is with me. pero ahora yo quiero salvación. But now I want salvation. Ahora yo quiero salvación de cualquier ataque que el diablo tenga Now I contra mí. want salvation from any attack of the enemy. Con el corazón se cree para justicia With the heart you believe for y con la boca righteousness, se confiesa para salvación. and with the mouth you confess for salvation. ¿Y qué pasa si no confieso? And what happens if I don't confess? Está incompleta la obra en mi vida. The work is incomplete in my life. Porque repito, Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Because God isn't going to do what I must do. Entonces creo que Él es poderoso, I believe that He is powerful, pero lo confieso con mi boca But que I Él es conf- poderoso. but I confess it with my mouth that He's powerful. Creo que ningún demonio puede contra Jesús, I believe that no demon can against Jesus. pero mi boca lo debe de confesar. But my mouth must confess it. Confieso con mi boca que Jesús está sobre todo principado, I confess that my sobre mouth todo poder, that Jesus is above all que para Él no power, hay nada that imposible, there's nothing impossible que for Él Him, me salvó that He saved y me, que nada me pueda arrebatar de la mano de Cristo and that nothing Jesús. can take me out of the hand Nada. of Jesus Christ. Nothing. Estoy seguro en Él. I am secure in Him. Diga conmigo, estoy seguro en Él. I'm secure in Him.
Vaya conmigo a Salmo 23. Go with me to Psalm 23. Porque Salmo 23 me enseña que Él está conmigo. Psalm 23 teaches me that He is with me. Confiésalo. Confess it. Dice ahí, el Señor es mi pastor. The Lord is my shepherd. Nada me faltará. I shall not want. Le iba a decir como se dice en inglés, pero pues ya lo dijo él. Dice, I shall not want. El Señor es mi pastor. The Lord is my shepherd. Nada me faltará. I shall not want. Diga conmigo, nada me faltará. Ahora la pregunta, ¿qué te falta? The problem is, what do you want? What are you Pastor, yo lacking? sí creo que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Pastor, I believe that the Lord is with me and that I will not lack anything. Qué bueno que lo crees. I'm glad that you believe it. ¿Ya lo confesaste? You confessed it Una vez, pastor. one time, No, Pastor. es parte de tu vida. No, it's part of your life. Nada me faltará. I lack nothing. Ese I shall not want, yo lo traduzco como no estaré queriendo nada. That I shall not want, I traduce it as I shall not want. No estaré queriendo nada. ¿Por qué no estaré queriendo nada? Why should I not want anything? Porque Él es el que me suple. Because He's the one that supplies. Porque Él es el que me levanta. He's the one that lifts me up. Yo debo de confesar, el Señor es mi I pastor. need to confess the Lord is my shepherd. Sigue diciendo, It says, en lugares de verdes pastos me hace descansar. He makes me lie down in green pastures. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cansado? How's your spirit? Is it tired? ¿Atribulado? Attribulated? Tu mente está tan llena que te dan ganas de sacudir la cabeza y que salgan volando los pensamientos Es- para descansar un poquito. Is your mind so filled up that you want to shake it and get everything out to rest? Yo voy a confesar que en lugares de verdes pastos Él me hace descansar. I must confess that He makes me Lo voy lie a down in green confesar. pastures. I must confess it. Lo creo I believe it. y lo confieso And I confess it. y rechazo todo pensamiento maligno And I rebuke all y malicious ato thought. todos esos pensamientos malignos que me quieren atribular And I bind all those malicious y thoughts that callo wanna la voz del tribulate me. enemigo en el nombre de Jesús. And I shut the voice of the enemy in the name of Jesus. Porque mi Señor Because my Lord, en lugares de verdes pastos me hace descansar. He lies me in green pastures. Dice, junto a aguas de reposo me conduce. He leads me beside quiet waters. Es decir, que Él no te avienta una bomba para que te muevas, It's to say that He doesn't throw a bomb at you so you can move. sino que Él dice ahí que en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. He makes me lie down in green pastures. He leads me Porque beside los quiet ríos waters. tienen corrientes fuertes, Because rivers have strong currents, violentas. violent currents. Pero aquí dice que junto a aguas de reposo, But it says along quiet ahí me waters. hace descansar. That's where He makes me Es lo rest. que Dios tiene para ti. That's what God has for Tú me. puedes confesar, a mí Dios me da paz. You can confess, the Lord gives me peace. Yo recibo la paz de Dios. I receive the peace of God. Cada mañana tienes que decir, yo recibo la paz de Dios. Every morning you must confess, I receive the peace Y of debes de God. creerla en tu And corazón. you must believe it in your heart. Y debes de recibirla. And you must receive it. Porque a veces cuando caminas en mucha paz, Because sometimes when you walk in too te much peace, preguntas si algo estará mal. you ask yourself if something's wrong. Porque a veces como que nos gusta la guerra, ¿verdad? Because sometimes we like war. Queremos Right? que el diablo esté atacándonos para sentirnos que estamos más o menos bien We want- espiritualmente. We want the enemy to try to attack us so we can think we're good spiritually. No, pero si Él me hace descansar, But no, if He makes me rest, si Él me da reposo, if He gives me rest, yo le doy gloria a Él. I give glory to Him. Le agradezco. I'm Le thankful. doy I gracias. give Him glory Porque Él me hace descansar. because He makes me rest. Dice el versículo 3, Él restaura mi alma. He restores my soul. Así es que si tuviste problemas en tu alma en el pasado, quiero decirte que el Señor, Él restaura tu alma. It's to say that if you had trouble Él in da your past, restauración. He gives you restoration. Cuando llegamos al Evangelio, a veces el alma está despedazada. When we get to the gospel, sometimes our soul is broken. Como que el Señor llegara y agarrara todos los pedacitos del alma otra vez para empezar a juntarlos. Like if the Lord picked up all the pieces and try to put them back together. Pero si Él restaura mi alma, But if He restores my soul, ¿cómo la restaura? Con la palabra de Dios. how does He restore it? With the Word of God. Por eso mi mente debe ser transformada a la palabra de Dios. That's why my mind must be transformed into the Word of God. Dice Romanos que no te conformes a este mundo, Romans says, do not be conformed
conform to this sino world, transforma tus pensamientos, but transform your thoughts, transforma tu mente. transform your mind. Debo de conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. I need to know what the Y la will of voluntad de God Dios is. para mi vida es que esté bien. The will of God for my life is to be good. La voluntad de Dios para mi vida es que tenga paz. The will of God for my life is to be peaceful. Por supuesto, cuando el Señor llega al corazón del hombre, Yeah, when the Lord gets into man's heart, hay revolución. there's revolution, Claro, of course. tanta oscuridad, So much darkness, demonios, demons, malas prácticas. bad practices. Yo no sé qué experimentaste tú cuando llegaste al I don't know Evangelio, what you experienced when you got to the gospel, pero yo soñaba alacranes, but I dreamed scorpions, víboras, snakes, muertos. dead people. Los primeros días eso fue, pues. The first days, that's what it Oh, was. porque Dios me traía eso, no, Oh, because God brought that? no. No. Sino que Dios me llegó con su luz y con su paz. Because God came con with His su light bendición. and His peace and His blessing. Y lo maligno que había en mí se alborotó. And the malicious that was within me was destroyed. Pero todo eso tenía que salir. But all of that had to leave. Y ahora puedo decir que camino en victoria. And now I can say that I walk in victory. Él restaura mi alma. He restores my soul. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Dice el versículo 4 que aunque pase por el valle de sombra de muerte, Even though I walk through the valley of the shadow of death, no temeré mal alguno. I fear no evil. Diga conmigo, no temeré. Say with me, I will not fear. Tienes que confesar, no temeré, You need to confess, I will not aunque fear. la voz te tiemble cuando lo dices. Even if your voice trembles when you say that. Tienes que confesarlo. You need to confess it. Pero si dices, tengo miedo, But if you say, I'm scared, atraes demonios de temor you ahí. attract demons of fear. Pero cuando dices, yo rechazo el miedo, But when you say, I rebuke fear, Dios está conmigo. God is with me. ¿Sabe que nuestra boca nos gobierna? Do you know that our mouth governs us? ¿Gobierna tu mente? It governs your mind. ¿Gobierna tu alma? It governs your soul. Un día a mí se me ocurrió decir que a mí me daban vértigo las alturas. One day I said that I was scared of heights. Y después empecé a experimentar eso. And then I started to Lo experience que nunca había experimentado. what I had never experienced. Iba en el avión, I was flying. miraba por la ventana, I saw through the window. se me subía todo para arriba y sentía que me iba al vacío. I felt like I was about to fall into the Y yo hole. dije, ¿y esto de dónde? And I said, where is this even coming from? Y me acordé lo que yo había dicho. And I remembered what Unos I had días antes said. yo había dicho que a mí me daban vértigo las alturas. A few days before, I had said that I was terrified of heights. No lo volveré a repetir. I will never repeat it. Yo diré que el Señor me da paz. I will say that the Lord gives me me da peace descanso. and that He gives me rest. Rechacé eso, I rebuked lo that eché fuera, and I said no. renuncié a las palabras que yo había dicho I renounced the words that I had said y se fue eso completamente. and that completely left. Pero ¿por qué pasan esas cosas? But why do those things happen? Porque nuestras palabras nos gobiernan. Because our words govern us. Por eso no temeré mal alguno. That's why I will fear no evil. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, Though I walk through the valley of the valley, yo no temeré. I will fear no evil. Yo debo saber que Dios está conmigo. I need to know that God is with me. Ya dijo el Chapulín Colorado. The Chapulín Colorado said. Dijo que la valentía no es la ausencia de miedo, He said that courage isn't the absence of fear, sino el hacer las cosas a pesar del miedo. but doing things regardless of the fear. Porque alguien pensará que la valentía es la ausencia de miedo, Because people think that courage is the absence of fear, pero es caminar seguro but it's walking hacia secure adelante forward, a pesar de lo que se pueda sentir adentro. regardless of what you feel on the Que debes de inside. confesar y decir, pero Dios está conmigo. You must confess, but God is Y with yo me, no pereceré. and I will not perish. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, Though I walk through the shadow of the no valley of temeré death, mal alguno. I will not fear no evil. Sigue diciendo el versículo 5, sigue diciendo el versículo 4, tu vara y tu callado me infunden aliento. Your rod and your staff, they comfort me. Nos bendice el Señor, amén. The Lord blesses us. Porque el versículo 5 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. You prepare a table before me in the presence of my enemies. A mí me irá bien siempre, mi hermano. It will always go good for A me. mí me irá bien siempre. It will always go good for Porque me. el Señor que yo tengo, Because the Lord that I Él have, prepara mesa He prepares a table para mí for me delante de mis enemigos. before the presence of my enemies. Aquellos que quieren que yo esté mal, Those who want me to be yo voy a bad, estar mejor cada día. I will be better every single Delante day de ellos. before them. Mi hermano, es la Biblia, That's the Bible. es la palabra de Dios. That's the Word of God. Yo creo la palabra de Dios. I believe the Word of God. Esto es lo que debo de confesar, esto es lo que debo de creer.
This is what I have to confess, what I have to believe. Mira el trabajo de Dios, poner en nuestro corazón su palabra. Look at the work of God, for Him to put His word in our hearts. Que nosotros creamos su palabra. That we believe His word. Que creamos que Él está con nosotros. That we believe that He is with us. Nosotros vencemos al mundo. We can be victorious over the world. Vencemos al enemigo We can defeat the por enemy medio de nuestra fe through our y el faith testimonio de nuestra boca. and the testimony of our Eso dice mouth. Apocalipsis. That's what Revelation Por says. medio de la fe Through faith y el testimonio de nuestra boca. and the testimony of our mouth. Ahora, dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. You have anointed my head with oil, my cup overflows. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. A mí el bien me seguirá, Good will follow donde me quiera que yo vaya. wherever I go. Donde quiera que yo vaya, el bien irá detrás de mí. Wherever I go, the good is going to be Y me following me. alcanzará. And it will follow Y me. disfrutaré el bien de Dios. And I will Y delight in disfrutaré la it. presencia de Dios. And I will delight in the Y presence of disfrutaré God. la unción de Dios. And I will delight in the Y anointing dice of que en la God. casa del Señor moraré por largos días. And in the house of the Lord I will Yo live moraré en la for long presencia del days. Señor. I will live Estaré in en the la house of casa de Dios. I will dwell in the house of the Un Lord. salmo más. Salmo One more 91. Psalm 91. Por si no tenías que confesar, ya puedes empezar a confesar, el Señor es mi pastor. For if you didn't confess, you can now confess Nada the me Lord is my faltará. shepherd. I lack nothing. En lugar de verdes pastos me hace descansar. He lies me down in green En pastures. aguas de reposo me conduce. He leads me beside quiet Él waters. restaura mi alma. He restores my soul. Aunque pase por el valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, Though I walk through the valley of the porque shadow Él of death, está I conmigo. will not fear because He Y is no with me. tendré miedo. And I will not be afraid. Ahora, Salmo 91 Psalm 91. dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. He who dwells in the shelter of the Most High ¿Cuántos estamos con el will Señor? abide in the shadow of the Almighty. Y entonces dice, diré yo. Diga conmigo otra vez, decir. Say. Sí, mira que está incluido el decir. Do you see that it's included Yo for us diré. to say? I will say. Diré yo I will say al Señor refugio mío y fortaleza mía, to the Lord my refuge and my fortress, mi Dios en quien confío. my God in whom I trust. Así es que cuando haya problemas en el mundo, That's why when there's problems in the tú world, di, yo confío en Dios. you need to say, I believe in God. Confía en Dios. I trust God. No importa lo que pase. No matter what happens. Te despiden del trabajo, They fire you from work. yo confío en Dios. I trust in the Lord. Hay amenazas de muerte allá afuera, There's death threats outside in the world. yo confío en Dios. I trust in the Lord. Cualquier problema que te enfrentes, yo confío en Dios. Whatever problem you encounter, Pero I hay, trust pero in hay que God. decirlo. But we need to say it. Versículo 3. Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. Así es que no digas, hay un virus por ahí y creo que me va a dar. That's why I don't say, there's a virus right there and I think I'm going to get it. Rechaza eso. Rebuke that. No puedes aceptar eso. You can't accept it. Debes decir, a mí no me va a dar. You need to say, I will not get it. Pastor, pero me da miedo decir eso. Pastor, but I'm scared of Ahí es saying donde debes de vencer. that's when you need to defeat it. A mí no me va a dar. I will not accept Yo that. seré fortalecido con la palabra de Dios. I will be strengthened in the Word La of God. palabra de Dios trae fortaleza a mi vida. The Word of God brings strength into my life. Dice ahí que Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. He delivers you from the snare of the trapper and the Con deadly sus pestilence. plumas te cubre He will cover you with His pinions. y bajo sus alas hayas refugio. And under His wings you may seek refuge. Escudo y baluarte es su fidelidad. His faithfulness is a shield and bulwark. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? How many believe that God is Ese es tu faithful? escudo. He is our strength. Ese es tu baluarte. He is our Esa es tu shield. protección. He's our protection. Dios no puede fallar. God cannot fail us. Dios nunca ha fallado. God has never failed Dios us. nunca ha dicho una mentira. God has never said a lie. Por eso les decía el otro día That's what I was telling you all the other day. que en la viuda de Serepta, The virgin of Sarepta, cuando la palabra de Dios vino when the word came to her y dijo, la harina de la tinaja no se va a acabar and said the wheat will not ever end y el aceite no se va a agotar, and the oil will never run dry, esa era una palabra de Dios. that was the word of God. Si se hubiera acabado a la mitad del hambre, If it would have ended halfway, la palabra de Dios hubiera fallado. the word of God would Pero have Dios failed. no falla. But God doesn't fail. Dios no falla. God doesn't fail. Escudo y baluarte
es la fidelidad de Dios. His faithfulness is a shield and a bulwark. No existe nadie en la tierra que sea más fiel que Dios. There's nobody on earth that is more faithful No than existe God. nadie en el universo que sea más fiel que Dios. There's nobody in the universe that's more Y Él ha faithful than prometido God. guardarnos. And He has promised to Y Él ha protect us. prometido estar con nosotros. And He has promised to be with Y Él us. está contigo And donde He is quiera que with you, estés. wherever that you are. Puedes decir seguro que Dios está contigo. You can confidently say that He is with you. Puedes decir seguro que Él te va a sacar You adelante. can say that He will bring you ahead. Puedes decir seguro que no te vas a quedar a la mitad del You can camino. confidently say that you will not stay halfway. ¿Cómo está mi hermano? How are you? Aquí arrastrando la cobija y no sé si I'm voy a pull- alcanzar a llegar. I'm pulling the blanket. I don't know if I'll walk forward. Eso es confianza en tu fuerza, That's confidence in your own strength, confianza en tu ánimo. confidence in your Pero si own confío en Dios, emotions. But if I believe in God, Él está conmigo. that He is with me, Él se echó el compromiso conmigo. that He gave me a promise, Yo solamente lo obedezco. I just obey Him. Él me dice que lo siga a Él, He tells me to follow Him, que Él es el camino, la verdad y la vida, that He is the way, the truth, and the life, y que voy a llegar al Padre por medio de Él. and that I will get to the Father through Me Him. mantengo en Cristo Jesús. I maintain myself in Jesus Pastor, Christ. pero es que fallé. Pídele perdón a Dios. Father, but I failed. Ask God for forgiveness. Si pecamos, If we sin, abogado tenemos para con el Padre, we have a lawyer with the a Father, Jesucristo el justo. Jesus the righteous, Y Él es fiel y justo and He is faithful and righteous para perdonarnos to forgive us y para limpiarnos and to cleanse de us toda maldad. of all. Entonces, si fallaste, That's why if you fail, pídele perdón a Dios. ask the Lord for Y forgiveness sigue seguro que vas a llegar al final, and remain confident that Porque you will Dios te get to ama. the end because God loves you, porque Dios está contigo. because God is with you. Escudo y baluarte es su fidelidad. He is a shield. His faithfulness is a shield. Entonces estamos protegidos, mi hermano. We're protected. Si la fidelidad de Dios es la que me protege a mí, If the faithfulness of yo God estoy seguro. is what protects me, then I'm secure. Sigue diciendo, versículo 5, no temerás el terror de la noche, You will not be afraid of the terror by ni la night flecha que huele de día. or the arrow that flies by day. Cuando el temor toque tu puerta, repréndelo, When fear knocks on your door, rebuke it. recházalo. Say no. No es para ti. It's not for you. No te lo mandó Dios. God didn't send it to you. Dios lo que te manda es paz. God what gives you is peace. El Señor Jesús dijo, en el mundo habrá tribulación, What the Lord Jesus said, there will be tribulation in the pero world. no teman. But do not fear. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. No tener temor. Do not be afraid. No tener temor, Do not fear, porque Él ha vencido al mundo. because He has overcome. Dice ahí, no temerás el terror de la noche, It says, you will not be afraid of the terror by night, no, ni la flecha que vuele de día, or the arrow that flies by ni day, la pestilencia que anda en tinieblas, of the pestilence that stalks in ni la darkness, destrucción que hace estragos en medio del día. or of the destruction that lays waste at noon. Como que está tapando todo, mi hermano. It's like it's covering everything. Como que dice, no temas a nada, Like He says, do not be afraid of anything. no tengas temor. Do not be afraid. El temor es un anzuelo para los demonios, Fear is a hook for demons, pero la fe but faith es un anzuelo para atraer la presencia de Dios. is a hook to bring the presence of Dice God. Pablo que la fe es el ancla que se extiende hacia Dios. Paul says that faith is the El anchor ancla that de nuestra extends. alma, dice Pablo. The anchor of our soul, says Paul. ¿Sabe? La ancla es algo que los barcos tienen para lo avientan y se agarra de algo. The anchor is something that they throw off boats to grab onto the ground. Nuestra fe es lo que rechaza el miedo. Our faith is what defeats fear. Entonces dice, no temerás el terror de la noche. You will not be afraid of the No terror by night. temerás flecha que huele de día. You will not fear the arrow that No flies by temerás day, pestilencia que anda en tinieblas. of the pestilence that stalks in darkness, No temerás destrucción que haga estragos en medio del día. or of the destruction that lays waste at noon. Y entonces dice, aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it will not approach you. Dijo el apóstol Sergio Enríquez. The apostle Sergio Enriquez, Él dijo, si en un estadio hay 11,001 he said, if there's 11,001 in a stadium, y cae una bomba ahí, and there's a bomb, y de un lado caen 10,000 and to one side y del there's otro lado caen 10,000, 1,000 and to another one y tú there's te quedas de 1,000, pie. and you're still standing. Porque ahí dice que aunque caigan a tu lado 1,000 Because that's what it says. If y 1,000 fall 10,000 at a tu your side diestra, and 10,000 at ti your right hand, no te llegará. ¿Te atreves a creer eso? it will not approach you. Do you believe ¿Te it? atreves a creer que aunque caigan tantos Do you dare to believe that even por if a lot cualquier fall problema? through any problem? Me gustó lo que decía Jesse Duplantis. I like what Jesse Duplantis was talking about.
En la recesión del 2008, In the recession of 2008, le preguntaron, ¿cómo te va en la recesión? they asked him, how's it going for you in the recession? Y él decía, no participo. He said, I do not participate. ¿Cómo que no participas? How do you not participate? No participo. Yo I elijo don't no participate. participar. I choose to not participate. Nosotros podemos elegir en qué participar y en qué no. We can choose to participate in something. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, If 1,000 A fall ti and no te 10,000, llegará. it will not approach you. yo elijo estar bien. I choose to be good. Yo elijo estar sano. I choose to be healed. Yo elijo estar bendecido. I choose to be blessed. Yo elijo estar protegido. I choose to be protected. Yo elijo caminar seguro. I choose to walk Yo securely. elijo caminar en paz. I choose to walk in peace. ¿Cómo? Creyendo la palabra, How? Believing the word. poniéndola en el corazón, Putting it in my porque heart. con el corazón se cree para justicia, Because with your heart you pero, believe for pero no righteousness. solamente quiero creerlo But I para don't wanna just justicia, believe it. también yo quiero la salvación. I want the Y salvation entonces too. con la boca se confiesa With my para mouth I salvación. confess for salvation. Y entonces yo estoy bien y estaré mejor That's cada why día. I'm good and I will be even better every day. Que oiga el diablo, Let the enemy hear it. porque a veces dicen, no digas, te va a oír el diablo. But sometimes you say, no, don't say it because he's going to Dijo hear un you. predicador, pues por él lo dije. That's why I said it. Yo quería que él I escuchara, wanted him to hear it. que él supiera For que him yo to know. estoy bien y estaré mejor. That I am good and that I will be Él es el better. que debe de saber. He's the one that needs Den to un aplauso know. al Señor, mi Come hermano. on, somebody. Come on. No tenga miedo, Do not be afraid. no tenga temor. Do not be fearful. 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. 1,000 at your feet, 10,000 at your right hand, but it will not approach you. Versículo 8, con tus ojos mirarás You will only look with your eyes y verás la paga de los impíos. and see the recompense of the wicked. Dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, For you have made the Lord my refuge, al Altísimo por tu habitación. even the Most High your dwelling Entonces place. dice, no te sucederá ningún mal, No evil will befall you, ni plaga se acercará a tu morada. nor will any plague come near your tent. Al diablo tienes que decirle los límites de tu casa. You have to tell the devil you're the limits of your house. Tienes que decirle, mira, You have to say, look, de aquí para acá no puedes meterte. from there to here you can't even come in. Tienes prohibido meterte de aquí para acá. It's prohibited for you to Porque come esta es in mi morada. because this is my dwelling place. Tienes que hablarle, mi hermano. You need to speak to him. ¿Cuánto le hablamos a Dios? How many of us speak to ¿Cuánto God? adoramos a Dios? How many of us worship God? Pero al diablo también tienes que hablarle. But you also need to speak to the devil. Tienes prohibido tocarme. You are prohibited to touch Tienes me. prohibido acercarte aquí. You are prohibited to come near. Tienes prohibido tocar mi cartera. You are prohibited to touch my Tienes wallet. prohibido tocar mi salud. You are prohibited to touch my health. Repréndelo, I recházalo. rebuke that. Pastor, pero es que me he sentido mal. Pastor, but I feel bad. Con más razón, With more reason, recházalo. rebuke it. Hay un adversario There's an adversary que ilegalmente está tocando tu cuerpo. that is illegally touching your body. ¿Por qué? ¿Por qué ilegalmente? Why illegally? Porque por sus llagas hemos sido curados. Because by his wounds you have Porque been este healed. cuerpo es de Cristo This Jesús. body is Jesus Christ. Entonces, sí lo está haciendo. No estoy negando que lo está haciendo. I'm not Sí lo neglecting está that he's haciendo. doing it. He is doing it. Pero lo está haciendo ilegalmente. But he's doing it illegally. Y dice la Biblia que si agarras al ladrón robando, And the Bible says that if you catch tiene que the pagar thief 7 veces más. catching, he's going to pay 7 times. Hay que decir, yo voy a tener buena salud. I will have good health. Yo voy a caminar en buena salud. I will walk in good health. Agarré al diablo robando. I got the devil Lo stealing. agarré haciendo algo ilegal a él. I caught him doing Y something le voy a illegal. demandar que 7 veces va a And I pagar. will demand him to pay back 7 Eso es en la times. salud. Your health. Puede ser en la economía. It could be in your economy. Debe de pagar. He needs to pay Porque lo agarramos robando. because we caught him stealing. Entendimos que no le pertenecemos a él. We understood that we don't belong to him. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. No evil will befall you, nor will any plague come near your tent. Versículo 11, pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, For he will command his angels concerning you para que te guarden en todos tus caminos. to guard you in all of your ways. Dice que en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. They will bear you up in their hands so that you do not strike your foot against a stone. Ahora el versículo 13 habla obviamente de este mundo. The verse 13 talks about this world. Sobre el león y la cobra pisarás. You will tread upon the lion and the Porque aquí cobra están los demonios, mi hermano. because there's demons. Si nuestros ojos espirituales se abrieran, If our spiritual eyes open, miraríamos millares de ángeles, hermano. we would see millions of angels, Pero también miraríamos el mundo oscuro también. but we would also see the dark Los world, seres de las tinieblas. the darkness. Pero sobre el león y el aspid pisarás. But upon the lion and the serpent we will tread. Sobre el león y la cobra pisarás. So over the lion and the Hollarás cobra, al cachorro de león y a la serpiente. the young lion and the serpent you will trample down. Porque en mí ha puesto su amor.
Because he has loved me. Yo entonces lo libraré, Therefore I will deliver him. lo exaltaré, I will set him porque ha securely conocido mi nombre. on high, because he has ¿Cuántos known conocemos my el nombre name. de Jesús? How many of us know the name El of nombre de Jesus? Jesús es poder. The name of Jesus is power. El Señor Jesús recibió un nombre que es sobre todo The nombre. Lord Jesus received the name that's above all Yo names. conozco que Él es todopoderoso. I recognize that he's Yo conozco almighty, que para Él no hay nada imposible. that there's nothing impossible Yo for sé him, que su palabra es vida. that his word is Yo life, sé que su palabra es medicina. that his word is medicine. Dice, Él envió su palabra y lo sanó It says he sent his word and he healed, y lo libró de todos sus temores. and he liberated from all the fears. Llénate de la palabra de Dios. yourself. La palabra de Dios es medicina. Fill yourself with the word of God. It's medicine. Él envió su palabra y lo sanó He sent his word and he y lo healed, libró de todos sus temores. and he liberated from all the fears. El que come palabra de Dios. Eat the word of God. Llénate de la palabra de Dios. Fill yourself with the word of God. Versículo 14. Verse 14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, Because he has loved me, lo exaltaré, I will deliver him and honor porque ha him. conocido mi nombre. Because he has known my Me name. invocará He will call upon me. y no dice tal vez, si tengo tiempo, le responderé. It doesn't say maybe, if he has time, he'll answer. A mí Dios me responde. God responds to me. A mí Dios me escucha. God listens to me. Pero tiene que estar convencido, mi hermano. But you need to be convinced about it. Tiene que estar convencido. You need to be convinced. A mí Dios me escucha. God hears me. A mí Dios me responde. God responds to me. Ahí dice, me invocará y le responderé. It says, he will call upon me and I will answer him. Yo estaré con él en la angustia. I will be with him in trouble. Lo rescataré y lo honraré. I will rescue him and honor Y him. entonces dice, lo saciaré de larga vida. With long life, I will satisfy him. Diga conmigo, larga vida. Say with me, long life. Cuando uno tiene 20 años, uno no tiene problemas con decir, voy a tener larga vida, porque la vida se siente en el cuerpo, mi hermano. When somebody's 20, they don't confess that because they Pero feel tal the vez ya a life. los 70, But when they're 70, a los 80 tal when they're vez, 80, maybe, es el que se mira más preocupado de decir, Él me dará larga vida. that's the one that's more worried about saying, he will give me Yo long cumpliré life. todos los días que Dios tiene para mí en la tierra. I will fulfill all the days that God has for me on earth. Yo los voy a cumplir I will fulfill them. y los voy a disfrutar And I will delight in y le them. voy a servir a Dios And I will serve the y Lord. voy a mirar su obra florecer. And I will see his work Y voy a ver flourish. milagros. And I will see miracles. Mi hermano, porque Él me saciará de larga vida y me hará ver su salvación. Because he will satisfy me with long Miraré life. su poder. And let me see his salvation. Entonces sí tengo que confesar. That's why I do Si tú have no to tenías que confess. confesar, mire, yo terminé, traje mucho para... Te quería hablar de los espías, de Josué, de los que confesaron mal, confesaron bueno, de David, cómo con palabras venció a Goliat. I want to talk about how David with words defeated Goliath. Pero Dios quiso que te hablara de los salmos. But God wanted me to talk Por si to no you tenías que confesar. if you didn't need to confess. No confieses las noticias de la noche. Do not confess the news of the night. No, mi hermano. No, don't confess it. No confieses los problemas que el mundo predice que vienen al mundo. Don't confess the problems that the world says that are Confiesa going to la come. palabra de Dios. Confess the word of God. Que hay tribulación en el mundo. That there's tribulation in the world. Jesús dijo, Jesus said, en el mundo tendréis tribulación, in this world you will have tribulation, pero yo he vencido al mundo. but I have overcome Y the dice, world. mi paz os dejo, My peace I leave you. mi paz os doy. My peace I give you. No la doy como el mundo la da. I don't give it like the world No gives it. tengan temor. Do not be afraid. Yo no tendré temor. I will not be afraid. Yo viviré bendecido. I will live blessed. Yo caminaré con la luz de Dios. I will walk with the light of God. Aunque el mundo en tinieblas, yo caminaré en la luz de Dios. Even if the world is in darkness, Dios I me will walk in hablará, His me light. levantará, me dará vida He will, y caminaré en victoria. he will lift me up, give me Pero life. tienes que confesar tu victoria todos los días. But you have to confess your victory every day. La fe, la justicia de la fe The righteousness of faith te dice qué no decir says what not to say, y te dice qué sí decir. and it says what to say. Jeremías le Jeremiah. dijeron, no digas soy joven, He said, don't say I'm young, porque donde quiera que te envíe, dirás lo que te diga. because wherever I send you, you will say what I tell you. No digas soy joven, Do not say I'm too young. no digas no puedo hablar. Don't say I can't speak. Di, yo voy a hablar la palabra de Say Dios. I will speak the word of Y la God. palabra de Dios tiene poder. And the word of God has Y la palabra de power. Dios va a hacer milagros And en the word las of God will vidas. do miracles Y in voy a mirar lives. la salvación de Dios. Vamos a And I orar will a see Dios. the Padre, salvation. gracias te damos, Señor. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Tu palabra nos enseña que estamos bendecidos, que tú eres nuestro pastor
que nada nos faltará, que no estaremos deseando nada, que tú nos guías, que tú nos das reposo, que tú estás con nosotros en el valle de sombra y de muerte, que tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos o angustiadores. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tenemos vida. Te damos gracias porque nosotros somos los que habitamos al abrigo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Señor, nosotros decimos, tú eres nuestra esperanza. Nosotros decimos, tú eres nuestra esperanza, Señor. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias. ¿Quieres decirle gracias al Señor? ¿Quieres tomar esta palabra en tu corazón, mi hermano? Tal vez dices, yo creo, qué bueno. Con el corazón se cree para justicia, pero también quieres ver la salvación de eso que crees, que Dios es poderoso, que Dios está contigo, que Él nunca te va a abandonar, que Él nunca te va a dejar y que sí vas a salir adelante. Bueno, con la boca se confiesa para salvación. Señor, bendigo tu nombre, exalto tu nombre, glorifico tu nombre y te doy gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito eres, mi Señor, mi Dios santo, Rey de gloria, Dios poderoso, Dios eterno. ¿Quieres declarar que la palabra de Dios es verdad? Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo su palabra, canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Una vez más, amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Decláralo, mi hermano. Declara que la palabra de Dios es verdad. Sí, mi Rey, sí, Señor. Hoy mi alabanza te canto, amén, amén. Te canto, amén, amén. Dilo, amén, amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén, siempre. Él nunca falla, mi hermano. Cuando leo su palabra, canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Sí, mi Señor. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Sí, mi hermano, recibe esta palabra. Recibe el que Dios te salvó. Recibe el que Dios te liberó. Recibe que por ti hará Dios grandes cosas. Pero tienes que creerlo. Tienes que tenerlo en tu corazón. Debes de confesarlo en tu boca. La mujer decía, primero decía, si tan solo tocó su manto. Después actuó, pero también estuvo dispuesta a recibir de Dios.
a recibir del Señor y también a confesar lo que Él había hecho por ella, lo que ella había recibido, lo que había desprendido. Le dio gloria a Dios y la palabra fue: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho libre. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, mi Rey. Sí, Jesús. Dilo amén, amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo su palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Dilo, amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. A ti, Señor. En mi alabanza te canto amén, amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor.